La historia del camello es un viaje fascinante que comienza mucho antes de que este animal surcara los mares de arena de los desiertos africanos y asiáticos. Su linaje hunde sus raíces decenas de millones de años atrás en un mundo dominado por bosques, pantanos y praderas en expansión, a pesar de que hoy lo asociamos casi exclusivamente a entornos áridos. Los ancestros del camello vivieron en climas templados y, sorprendentemente, su origen no está en África ni Asia, sino en Norteamérica. Los camélidos forman parte del orden Artiodactyla, que incluye animales de dedos pares como vacas, ciervos y jirafas. Sin embargo, dentro de este grupo, el linaje de los camélidos tomó un camino evolutivo único. Hace aproximadamente 45 millones de años, en el Eoceno medio, surgió el Protylopus, considerado el camélido más antiguo conocido. Este pequeño herbívoro, del tamaño de una liebre, vivía en bosques frondosos y tenía patas delgadas con 4 dedos terminados en uñas y no en pezuñas. Un indicio de que sus ancestros estaban adaptados a suelos blandos y no a erines desérticas. Durante el Oligoceno hace entre 34 y 23 millones de años, el clima comenzó a enfriarse y los bosques densos dieron paso a ambientes más abiertos. En este contexto apareció el Poebrotherium, más grande que el Protylopus, con un cuello más largo y dentición adaptada para consumir vegetación más dura. Sus patas se alargaron y redujeron el número de dedos. Un paso clave hacia las extremidades actuales del camello. El Mioceno temprano, hace 23 a 16 millones de años, fue testigo de una explosión de diversidad en los camélidos. El Stenomylus, por ejemplo, era un corredor excepcional, del tamaño de una gacela, que vivía en manadas y aprovechaba su velocidad para escapar de depredadores como felinos dientes de sable primitivos. Paralelamente, el Aepicamelus, conocido como camello jirafa, desarrolló un cuello muy largo, alcanzando hasta 3 metros de altura, lo que le permitía alimentarse de hojas altas en regiones áridas y semiáridas. Hace unos 11 millones de años, en el Mioceno tardío, surgió el Paracamelus, un camélido de gran tamaño que sería clave en la expansión global del grupo. Durante el Plioceno hace entre 5 y 3 millones de años, los cambios climáticos y la formación del puente terrestre de Bering permitieron que el Paracamelus migrara hacia Asia. Desde allí, se expandió hacia Europa y África. Mientras otros camélidos viajaban hacia el sur cruzando el Istmo de Panamá y colonizando Sudamérica, dando origen a llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. En Norteamérica, mientras tanto, evolucionaba el Camelops, un gran camélido que alcanzaba más de 2 metros de altura a la cruz. Este animal coexistió con los primeros grupos humanos que llegaron al continente hace unos 15.000 años. Sin embargo, hacia el final de la última glaciación, hace unos 10.000 años, el Camelops y otros grandes mamíferos norteamericanos desaparecieron, probablemente debido a una combinación de cambios climáticos y presión de caza humana. En Asia y África, los descendientes del Paracamelus dieron origen a los camellos modernos. Aparecieron 2 especies principales, el camello bactriano Camelus bactrianus con 2 jorobas, adaptado a las temperaturas extremas y a las estepas frías de Asia Central, y el dromedario Camelus dromedarius con una sola joroba, especializado para sobrevivir en climas extremadamente cálidos y áridos, como los del norte de África y la península arábiga. La domesticación de los camellos se estima que comenzó entre 300 y 4000 años atrás. El dromedario fue domesticado probablemente en la península arábiga, convirtiéndose en un elemento esencial para las caravanas comerciales que cruzaban el desierto. Su capacidad para recorrer largas distancias sin agua, transportar cargas pesadas y soportar temperaturas extremas lo hizo indispensable para el comercio, la guerra y la vida nómada. El bactriano, domesticado en Asia Central, desempeñó un papel similar en las rutas comerciales de la Ruta de la Seda, uniendo China con Persia y Europa. Fisiológicamente, el camello está lleno de adaptaciones notables. Su joroba almacena grasa, no agua. Pero esa grasa puede metabolizarse para producir energía y agua interna cuando no hay alimento disponible. Sus glóbulos rojos son ovalados, lo que les permite circular incluso cuando el animal está severamente deshidratado. Puede perder hasta un 25% de su peso corporal en agua sin sufrir daños, algo que mataría a la mayoría de los mamíferos. Sus párpados dobles y largas pestañas lo protegen de tormentas de arena,
y puede cerrar sus fosas nasales para evitar la entrada de polvo. Durante la antigüedad, los camellos no solo eran bestias de carga, sino también símbolos culturales. En el antiguo Egipto, aunque no tan frecuentes como en Arabia, eran apreciados en zonas desérticas. En Persia y Arabia, el dromedario se convirtió en el eje de la economía caravanera. En Asia Central, el bactriano fue pieza clave para transportar seda, especias, metales preciosos y noticias a través de miles de kilómetros. En la Edad Media, las civilizaciones islámicas, los mongoles y pueblos nómadas utilizaron camellos en campañas militares. Su presencia podía desorganizar a caballos enemigos. Poco habituados a su olor, las rutas comerciales transsaharianas sostenidas por caravanas de maíz de dromedarios unieron África Occidental con el Mediterráneo, permitiendo el intercambio de oro, sal, marfil y cultura. Con la llegada de la era moderna y los avances en transporte, el camello fue reemplazado en muchos lugares por trenes y camiones. Sin embargo, su papel siguió siendo esencial en comunidades nómadas y rurales, donde no hay carreteras ni gasolina. En países como Somalia, Chad, Mongolia o Arabia Saudita, los camellos siguen siendo símbolo de prestigio, fuente de alimento, leche y carne y medio de vida. Su leche, rica en vitaminas y minerales, es un alimento clave para pueblos nómadas del desierto. Hoy, los camellos salvajes son muy escasos. El camello bactriano salvaje Camelus ferus habita en el desierto de Gobi y está en peligro crítico. Se estima que quedan menos de 1000 individuos adaptados a beber agua extremadamente salobre y sobrevivir en zonas donde pocos animales lo logran. La conservación de esta especie es prioritaria para evitar la pérdida de un linaje único. En la actualidad, además de su uso tradicional, los camellos tienen presencia en eventos culturales y deportivos, como las carreras de camellos en Emiratos Árabes y Qatar, o ferias como el Pushkar Kemal Fair en India. Incluso han sido introducidos en lugares como Australia, donde una población feral de dromedarios vive libremente en el interior del país. La historia del camello, desde sus humildes inicios como un pequeño herbívoro norteamericano hasta convertirse en el barco del desierto, es un ejemplo de resistencia, migración y adaptación. A través de millones de años, ha sobrevivido a cambios climáticos drásticos, desplazamientos continentales y transformaciones culturales humanas, y aunque su entorno natural será dus, sigue siendo un símbolo de supervivencia en algunos de los paisajes más extremos del planeta. Esto fue Reino Animal AI, déjame un like, suscríbete y comenta tu animal favorito. Nos vemos en el próximo video.